Hola, hola mis amigos, bienvenidos al video tutorial número 12 del curso de Angular 15. En el día de hoy, ¿qué vamos a ver? Continuamos con lo que tiene que ver con el ciclo de vida de los componentes y vamos a ver el método after content init. Pues vamos a ver un poco de lo que tiene que ver, qué es este método. Pues según la documentación de Angular nos dice que responde después de que Angular proyecta contenido externo en la vista del componente o en la vista en la que se encuentra una directiva. Vemos que esa es como la definición o la explicación que dan de este método. Para entenderlo mejor, vamos a realizar un ejercicio. Considero yo de que vamos a dividir en varios videos, unos 3 videos crearía yo, porque pues el contenido para explicarlo es bastante largo, entonces no quiero hacerlo muy extenso el video. Entonces, no siendo más, pasamos a lo que tiene que ver con el código y vamos a eh, arrancar creando nuestros componentes. Vamos a crearlos como ya sabemos cómo es que se crea un componente. Entonces vamos a decirle limpiar acá. Entonces vamos a decir que vamos a crear un componente generate componente y le voy a decir en dónde lo voy a crear. Entonces vamos a mirar dónde lo estamos creando, dónde estamos trabajando el ciclo de vida. El ciclo de vida lo estamos trabajando acá. Si se acuerdan en el proyecto que teníamos, vamos a minimizar aquí estas carpetas pues para tener más visibilidad de lo que vamos a hacer. Entonces vamos a crear el componente en dónde. Lo vamos a crear en ciclo de vida. Entonces vamos a decir que component eh, slash, vamos a decirle que es live. Bueno, aquí quedó mal este nombre. Voy a parar y voy a hacer la corrección. Bueno, ya habiendo realizado la corrección del nombre de la carpeta, continuamos entonces con el proceso que veníamos realizando. Entonces aquí vamos a crear nuestra carpeta bueno, sí, nuestra carpeta y nuestros componentes que hacen falta. Entonces vamos a decir que sí, los componentes que necesitamos y vamos a crear una carpeta con este nombre. Entonces, vamos a decirle que vamos a ubicarnos entonces vamos a decirle que nos vamos a ubicar en que generate componente y le vamos a decir que está en los componentes que está en el ciclo de vida y dentro del ciclo de vida vamos a crear un componente, una carpeta que se llama, es esta que tenemos aquí copiada. Entonces vamos a decirle que se llama sí, todo lo referente a ese método. Todo lo referente que tiene que ver con ese método y ahora sí, con ese método, ahora lo que vamos a crear aquí entonces es nuestro adapter content init, pero vamos a llamarlo, lo vamos a llamar parent. Entonces aquí ya lo tenemos, el content init, sí, ya está creado, miren, nos aparece aquí creado nuestro componente. Ahora vamos a crear el otro que se llama el hijo, child, child, y entonces creamos el hijo, componente hijo, y ahora vamos a crear otro componente
que es un componente nieto. Para la realización de este ejercicio, vamos a necesitar de la ayuda de tres componentes. La idea es que quede lo mejor posible explicado y pues para eso lo necesitamos tener ese nivel. Entonces ahora vamos a crear el componente nieto. Hasta acá pues realmente no hemos hecho mayor cosa, simplemente hemos creado los componentes que necesitamos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agregar el componente padre, lo vamos a agregar aquí a nuestro componente principal, a nuestro módulo, para que pueda pues ser ubicado en el link. Entonces vamos a crearlo acá. Voy a decir aquí, ¿cómo lo llamamos? Entonces está after, after component, perdón, content, ¿no? Entonces content y vamos a llamar ese componente, voy a llamar aquí after, y vamos a buscar qué es el padre, entonces el padre y lo vamos a llegar acá. Ahora que lo que vamos a hacer, pues nos vamos a ir para nuestro, nuestro mm, componente donde agregamos las vistas, los links, que es en Notepad, acá. Entonces aquí ya tenemos los que hemos ido creando. Entonces ahora vamos a agregarlo aquí a esta parte y vamos a copiar acá, pegamos y vamos a cambiar la música. Que ahora esto va a tener esta ruta, ¿sí? Y pues obviamente que este controlador, esta ruta va a hacer referencia al componente que estamos trabajando, que es al metro. Sí, a este. Y vamos a pegarlo acá. Por ahora, pues, si nosotros venimos aquí a nuestra página, ¿qué va a pasar? Si nosotros venimos aquí y buscamos componente, mire, ya nos aparece y vamos a recargar y me dice que ya está creado el componente. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que esto nos parezca un poquitico bonito? Eh, Vamos aquí a utilizar un componente que yo creé. Resulta que pues a poco que se van encontrando cosas, pues vamos modificando y vamos dándole como mejor funcionalidad. Entonces, para eso acá en el componente de los componentes que acabamos de crear acá, vamos a mirar, vamos a buscar este, chill, y vamos a copiar, a mirar acá. Ah, perdón, ese no es. Tenemos que mirar es el padre. El padre. Entonces acá yo ya creé un componente donde mandé toda esa información que estaba pues, para generar una plantilla y que realmente lo que tengamos que copiar sea muy mínimo. Entonces, como me pueden dar cuenta, simplemente se crea el componente, al componente le paso un método otro a otro componente y ese componente pues va a ir y arma lo que tiene. Esto que estamos haciendo aquí se llama migas de pan. Entonces, esto es un breadcrumbs, que es migas de pan. Entonces, vamos a venir aquí al componente que acabamos de crear, esa partecita que pegamos, y la vamos a pegar en el padre. Ah, perdón, aquí, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amigo padre? Acá. Acá venimos y la pegamos en el padre, pegamos en la parte de arriba, y pego esto, y luego me voy a venir acá al componente, componente padre, y componente padre, y vamos a copiar la parte de abajo
que fue esta, nos hacía falta esta parte. Y la vamos a pegar acá. Perdón, según esto, sí, por ahora lo vamos a dejar así, para que no nos genere ningún inconveniente. Y guardamos y ya nuestro método, nuestro componente está funcionando. Entonces vamos a hacer aquí unos pequeños cambios en la miga de pan. Entonces esa miga de pan es para que se vea de esta manera. Entonces ahora lo que vamos a venir es que acá ya no se va a llamar este, sino que se va a llamar tal y cual como lo colocamos aquí en el componente. Entonces en, acá, pegamos acá, entonces venimos y lo ponemos desde acá y lo pegamos. Ya con eso, ya, mire, ya está haciendo referencia, ya vemos que estamos en el curso de Angular, que estamos viendo el método ng after cont init y pues en qué ruta se encuentra. Se encuentra en home, el curso Angular, vida del componente y que es el que estamos viendo. Entonces aquí en el componente padre vamos a agregar nuestro componente hijo. Nuestro componente hijo, entonces vamos a decirle aquí, shield, acá es este, y vamos a agregar el otro, porque pues esa es la estructura que vamos a necesitar manejar aquí en el ejercicio que vamos a realizar. Y entonces dentro de este vamos a manejar lo siguiente. Vamos a invocar. Una de las cosas que nosotros podemos hacer es que nosotros podemos crear directamente dentro del componente, ¿sí? Dentro del TypeScript, podemos crear contenido o también dentro de un componente podemos colocar otro componente. Cualquier cosa que nosotros colocamos aquí se va a publicar en el contenido del componente al que lo estamos agregando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a agregar otra vez el componente. ¿Y cuál componente vamos a agregar? Vamos a agregar el nieto. Vamos a agregar el nieto. Y pues para que esto se pueda ver, entonces, bueno, vamos a dirigir al componente hijo, que está por acá, venga, componente hijo, y acá en el componente hijo, uy, casi la embarro, aquí en el componente hijo, que es este, en el componente hijo, acá, en el HTML, vamos a agregar acá, entonces, aquí en la parte de abajo, vamos a agregar un contenido cualquiera, perdón, vamos a agregar esta etiqueta, ng content, cerramos la etiqueta y con esta etiqueta él ya nos está tomando el otro contenido. Entonces aquí vamos a darnos cuenta que nos está mostrando el contenido del nieto, nos está mostrando el contenido del hijo y el contenido del padre. Mire, me está mostrando los tres. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo le quiero aquí al contenido hijo, esto que me está este que tengo acá porque ya me está generando acá y vamos a abrir aquí el contenido nieto. Aquí tenemos el contenido nieto, es el contenido hijo y en el contenido nieto no hay nada, ¿cierto? Entonces aquí estamos mirando, nosotros miramos aquí el contenido nieto, ¿dónde está? Acá. Aquí entra en el contenido nieto, no tenemos nada, ¿cierto? Entonces, pero ¿qué pasa? Que si yo desde acá, desde el contenido padre, yo le agrego alguna cosa a este, entonces vamos a ingresar aquí, contenido ingresado desde el componente padre, contenido ingresado del componente padre al hijo. Entonces, mire lo que pasa.
Uy, ¿qué pasó acá? A ver. Ah, mentira, 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 mentiras. Desde acá. Yo le estaba pasando al hijo, al nieto, digamos. ¿Sí? Mire, si yo quisiera pasarle desde acá al nieto también, llamo el contenido ingresado desde el componente padre al hijo. Y si quisiera también acá, mire, también lo puedo hacer al nieto. Simplemente lo que tenemos que hacer es lo mismo que hicimos aquí con el hijo. Agregar este componente al nieto, agregarlo aquí al nieto, agregárselo aquí en la parte de abajo y ya nos va a quedar funcionando. ¿Sí? Entonces, hasta aquí este video tutorial. Espero que nos veamos en uno próximo. Los invito a que se suscriban al canal, a que se agreguen al grupo de WhatsApp para que podamos seguir compartiendo información. Buenas noches, Dios los bendiga.